paciente, es motivo frecuente de consulta, ¿sí? Y abarca una serie de patologías, ¿sí? Ya vamos a ver que se pueden dividir, ¿sí? Por diferentes etiologías que puede llegar a tener, ¿sí? Que se caracterizan por tener desconexión del entorno, real o aparente, y en general está asociada a lo que es la pérdida del tono postural, ¿sí? Falta de respuesta y una amnesia, ¿sí? No tiene recuerdo el paciente de que le haya sucedido eso, ¿sí? Para poder definir entonces que hubo una pérdida transitoria de la conciencia, deben estar presentes estas características, ¿sí? Como dijimos, duración corta, el control motor anormal, la falta de respuesta y la amnesia respecto al momento de que estuvo el paciente inconsciente. Bien, esto como una definición a grandes rasgos, ¿sí? Ahora, en sí, ¿cómo piensan? ¿Sí? Habían dicho algo que de la presión, que está bien. ¿Cómo piensan que influye lo que es la presión arterial en todo lo que estamos nombrando acá? Hay una hipoperfusión o un hipoflujo de encefálico, digamos, y eso es lo que provoca que el paciente pierda conciencia y se caiga. Bien, bien, sí, sucede eso, ¿sí? Hay una pérdida, a su vez, como baja la tensión arterial, hay una disminución en la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Eso lo vamos a ver más a fondo en lo que es neuro, ¿sí? Pero hay una disminución en la presión de perfusión cerebral, a lo que lleva, ¿sí? Que a muy pocos cambios de milímetros de mercurio, ¿sí? Que cambie esa presión de perfusión, el paciente automáticamente va a tener un 5, ¿sí? Y en esto influye, ¿sí? También otras cosas aparte de la presión arterial, o cosas que sí intervienen en la regulación de la presión arterial. Si se acuerdan de fisio, como definición, presión arterial era igual a qué cosa. Así como a parámetros hemodinámicos grandes. Y la presión arterial es igual a esto por esto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto que estoy escribiendo en el chat? Presión arterial igual. Bien. Ahí se lo puse en el chat. ¿Qué era eso? ¿Qué puse? Volumen minuto por resistencia periférica. Exactamente, ¿sí? La presión arterial es el gasto cardíaco o volumen minuto por la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y a su vez el gasto cardíaco, ¿por qué estaba influenciado? Bueno, gasto Por la cardíaco, presión arterial dividido la resistencia periférica. Recarga, poscarga y contractilidad. ¿eso qué era? Eso era lo que dependía de que, si vos cambiás la precarga, cambiás la poscarga o la contractilidad, ¿qué era lo que cambiaba? Está bien lo que dijiste, ¿eh? ¿Qué cambia cada cosa? Si vos aumentás la precarga, ¿sí? Por ejemplo, Frank Time, si estamos repasando fisiología, vimos a fisiología. Pregunta que era, ¿qué es el volumen minuto? Claro, volumen minuto. Era Y el volumen habla, 5 por la frecuencia cardíaca. ahí está, muy bien. Volumen sistólico, que estaba comprendido por lo que dijo el doctor, precarga, contractilidad de poscarga, por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto que estoy hablando de fisio con síncope? El gasto cardíaco, como dijimos, afecta a lo que es la presión arterial. Entonces, todo aquello, ¿sí? Sobre todo lo que es eh, frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, influye en lo que es el gasto cardíaco y consecuentemente va a influir en la presión arterial. Entonces, esa es la manera de comprender por qué un síncope
¿sí? Puede ser de origen también cardiogénico, ¿sí? Ya vamos a hablar que hay taquiarritmias y bradiarritmias que los pueden llegar a generar, ¿sí? Entonces, hay tantos mecanismos que pueden ser de un componente vasomotor, ¿sí? Por lo que es afectación de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Y eso afecta a la presión arterial. O sea, hay problemas a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Simpático o autónomo, por así decirlo mejor. Y hay mecanismos cardioinhibitorios, por así decirlo, que van sobre todo a trastornos de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya sean bradiarritmias o taquiarritmias. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Siguieron con lo que dije? Una consulta. Sí, Entonces, la causa de un síncope puede ser tanto neurogénico quanto cardiogénico, ¿es eso? exactamente, ¿sí? O sea, la definición, ¿sí? De síncope es la pérdida transitoria de la conciencia, como dijimos recién, pero puede estar causado por diferentes cosas, ¿sí? Entonces puede ser de un componente vasomotor, ¿sí? O neurogénico, neuromediado, como ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y puede tener un componente cardíaco, ¿sí? Puede ser un síncope de origen cardíaco, que mayormente se refleja en lo que son bradiarritmias o taquiarritmias, ¿sí? Que configuran una respuesta, ¿sí? A lo que es el gasto cardíaco, y influyen en el gasto cardíaco, consecuentemente la presión arterial y en la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, eso hace que el paciente pueda llegar a tener el síndrome, ¿sí? Ya sea de cualquier origen, ¿sí? Por eso quiero que sepan bien por qué influye tanto esto, ¿sí? Bien, entonces, otro diagnóstico diferencial que podemos tener es con la epilepsia, ¿sí? Como una crisis convulsiva. Acá tenemos un algoritmo, esto es de la Sociedad Argentina de Cardiología, toda la clase la basé en la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿bien? Y tenemos características que la podemos diferenciar, ¿sí? Los desencadenantes de un síncope, ya lo vamos a ver a mayor profundidad, ingesta de alcohol, el calor, la micción, defecación, ¿sí? Van a influir, y en cambio en la epilepsia no, y en la crisis convulsiva no interviene. El síncope puede, no siempre, puede estar precedido por síntomas neurovegetativos o pródromos, ¿sí? O sea, son síntomas que el paciente tiende a tener antes de presentar el episodio que le hacen sospecharlo, ¿sí? De un paciente que pueda llegar a tener un síncope. Y sucede también en la epilepsia, a veces, ¿eh? En la migraña también suele suceder, ¿sí? El paciente siente cuando le va a suceder el episodio convulsivo en una epilepsia, puede llegar a sentir un síncope, un paciente migrañoso también, ¿sí? Son auras que tienen los pacientes, ¿bien? La epilepsia es infrecuente, ¿sí? Esto es el aura epiléptica, ¿sí? Hay olores, ¿sí? Olores como sensación, olores a quemado, ¿sí? Que escriben los libros que sienten los pacientes que tienen epilepsia. En lo que es la descripción de los testigos, los síncopes tienen movimientos tónico-clónicos breves, ¿sí? O sea, movimientos arcádicos, ¿sí? Como temblores, una convulsión, pero más frecuentemente tienen una hipotonía. ¿Sí? Una hipotonía que luego evoluciona en una pérdida de conocimiento, no suelen morderse la lengua, ¿sí? Como si sucede en una crisis convulsiva, se sabe a nivel popular, se inician simultáneamente con la pérdida de conocimiento, puede llegar a tener incontinencia de esfínteres, ¿sí? Pero es infrecuente, es más frecuente en una epilepsia, y puede llegar a tener palidez y sudoración, ¿sí? La recuperación, en este caso, es rápida, síntomas neurovegetativos puede llegar a tener el paciente, y en una crisis convulsiva es prolongada, ¿sí? Ahí se conoce como lo que es un estado posictal, ¿sí? Un estado posictal es un paciente que presenta una crisis convulsiva, que ya superó el cuadro de la crisis convulsiva, pero presenta un estado de somnolencia, ¿sí? Posterior al cuadro.
Bien, si da la crisis convulsiva, el paciente va a sentirse dormido, no se va a poder despertar, va a estar así como medio tonto, ¿sí? No va a saber bien responder las cosas, etc. En cambio, en el síncope no suele suceder eso, ¿sí? Se recupera inmediatamente e instantáneamente. Bien, epidemiología es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿sí? Es bastante frecuente los síncopes, sobre todo también en el servicio de emergencia. Un montón de gente llama, ¿sí?, al 107 porque un paciente tuvo un síncope y posterior al síncope se cayó al piso, ¿sí? Representa el 1% de todas las consultas, ¿sí? El síncope reflejo es el mecanismo más frecuente, el vasovagal es el 60% de las consultas, el síncope vasovagal es el más frecuente de todos, prevalente en la juventud, leve incidencia mayor en las mujeres, más o menos, para que se den una idea, 6 episodios cada 1000 pacientes, y hay entre un 10% de los pacientes mayores de 70 años van a tener un episodio así, ¿sí? Y el pronóstico no siempre es para todos igual, sino que es relacionado a las comorbilidades que tenga el paciente, qué enfermedad de base tiene, y si tiene o no cardiopatía estructural. Si ese corazón, qué tan sano está, va a corresponder. Para, chicos, un segundo, todo lo perdonan. Perdón, chicos, cosa de la virtualidad. Bueno, seguimos. El síncope por alteración autonómica, ¿sí?, se puede dividir en lo que es el síncope neuromediado, ¿bien?, que corresponde al síncope vasovagal, que es el que hablamos. Este se divide en dos, ¿sí?, lo que es el síncope vasovagal ortostático y por emociones. Por emociones quiere decir un paciente que está con mucha risa, ¿sí?, de repente, un paciente que se describió también miccional, ¿sí?, tuxígeno, ¿sí?, un paciente con mucha tos puede llegar a presentar un síncope, bien, pueden llegar a tener síncope situacional, ¿sí?, que es muy parecido a esto. Enfermedad del seno carotidio, puede llegar a tener por una hipersensibilidad en lo que es el seno carotidio, y presentaciones atípicas en las cuales no suele corresponder la clínica y no puede dar un diagnóstico muy certero. ¿Bien? Después, los síncopes por hipotensión ortostática se dividen por disfunción autonómica primaria, disfunción autonómica secundaria, inducidas por drogas, sobre todo lo que son los diuréticos, ¿sí?, disminuyen la volemia y pueden llegar a disminuir la presión arterial. Bien, estados hipovolémicos, ¿sí?, pacientes deshidratados pueden llegar a presentarlo, y lo que es disfunción autonómica primaria es sobre todo lo que es pacientes con Parkinson, que sabemos que cursan con disautonomías, ¿sí?, o demencias por cuerpo de Lewy, y lo que es disfunción autonómica secundaria son pacientes diabéticos que tienen polineuropatía diabética con disautonomía, bien, y pueden llegar a presentar los síncopes de esta manera. Pero lo más frecuente, acuérdense, que es el neuromediado o el vasovagal, ¿sí? Bien, y como habíamos hablado, el síncope de origen cardiogénico, ¿sí?, que es el de tipo arrítmico, habíamos hablado, que son las bradiarritmias y las taquiarritmias, lo que más frecuente los causan. Bradiarritmias, enfermedad del nódulo sinusal, lo van a estudiar en el módulo de electro, ¿sí?, aunque no suele tomar el electro en sí, sino tengan en cuenta este tipo. La enfermedad del nódulo sinusal lo suele preguntar en forma teórica, ¿sí?, cómo se caracteriza, no tanto en el electro. Es una enfermedad la que se cursa con bradicardias y taquicardias, ¿sí?, porque el nódulo sinusal no está funcionando bien, ¿sí?
los bloqueos del sistema aurículo-ventricular, los bloqueos AB, y las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, que más frecuentemente causan un síncope, son las de origen ventricular, ¿sí? No las de supraventricular. Las de origen ventricular son las que más frecuentemente causan estos síncopes. Y lo que son de origen estructural, ¿sí? Un paciente con una isquemia, que esté causando un síndrome coronario agudo, puede llegar a presentar un síncope. La estenosis aórtica, si se acuerdan, cursada con la tríada de dolor torácico, ¿sí? Síncope, ¿y qué más? ¿Cuál era la tercera pata de la estenosis aórtica? Angor. Y Angor. Angor ya lo habíamos dicho. Dolor torácico, síncope, falta bueno. Disnea. 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 Bien, la miocardiopatía hipertrófica, acá puede tener tanto un origen estructural en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque lo que sucede en esta patología es una patología hereditaria, ya la vamos a ver, en la que se obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, al obstruir el tracto de salida, puede llegar a presentarse el síncope por este mecanismo, pero esta miocardiopatía hipertrófica predispone a arritmias ventriculares, ¿sí? Así que tiene tanto un componente estructural como de un ataque arrítmico, ¿sí? Puede presentarse de esas dos maneras. Tumores cardíacos, ¿sí? Taponamiento cardíaco, ya que el paciente no va a tener directamente gasto cardíaco, ¿sí? Por el taponamiento que va teniendo por la sangre, ¿sí? Anomalías congénitas, disfunción protésica valvular, ¿sí? Enfermedad cardiopulmonar y de grandes vasos, un TEP, una disección aórtica aguda, ¿sí? Hipertensión pulmonar, etc. Bien, hallazgos que podemos ver en un paciente con síncope en el electro y que podemos sospechar que puedan llegar a ser de origen cardiogénico. Bien, podemos ver hallazgos compatibles con isquemia, ¿sí? Un paro sinusal, bien, una bradicardia extrema, menores a 40 latidos por minuto, bloqueos AB de segundo grado o bloqueos AB completo, bloqueos de rama, sobre todo las taquicardias ventriculares acá, como ya hemos dicho, que son las que más frecuentemente lo causan, pueden llegar a causar las taquicardias supraventriculares, el mal funcionamiento de un dispositivo cardíaco implantable, ya sea un marcapasos o un cardiodefibrilador, ya vamos a ver cuándo se van a utilizar, y estos hallazgos sugestivos, ¿sí? De menor riesgo que esto, ¿sí? Lo que más frecuentemente causa un síncope son estas alteraciones del electro, estos también, ¿sí? Pueden llegar a presentar, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tenga un QT prolongado, ¿sí? ¿Puede llegar a presentar un síncope? Sí, lo puede llegar a presentar. ¿Es lo que más me interesa? No. El QT prolongado va a generar una arritmia ventricular maligna, ¿sí? Bien. Entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Es saber bien cuáles son las patologías que pueden llegar a generar un síncope de alto riesgo y cuáles no tanto. ¿Sí? Bien. Frente a un paciente que tiene un síncope, tenemos que saber a quién vamos a hospitalizar, a qué paciente va a merecer ser estudiado, ¿sí? Quizás no por la gravedad en sí del síncope, sino por la patología de base que lo esté sucediendo, porque puede ya tener un infarto, un síndrome coronario agudo, un paciente, ¿sí? No en sí por el cuadro de síncope, y se los vuelvo a repetir. Bien, entonces, cualquier enfermedad que sea potencialmente grave, vamos a hospitalizar al paciente, ¿sí? Lesiones asociadas, consecuencia del síncope, traumatismos por caída, sobre todo en lo que son pacientes adultos mayores, suelen presentarse síncope con un traumatismo por caída de propia altura y pueden fracturarse la cadera, que es lo más frecuente, ¿sí? O tener un traumatismo de cráneo, etc. ¿Sí? Necesidad de otras pruebas,
que necesiten estudios electrofisiológicos para ahondar más de qué origen cardiogénico tiene y por qué, si bien como acá vimos, estas son las más frecuentes, ¿sí? Más frecuentes causas, electro es un mundo, ¿sí? Entonces, para saber bien qué mecanismo arrítmico tiene el paciente, a veces es necesario ahondar más en los estudios electrofisiológicos. Bien. La necesidad de tratar el síncope, los pacientes van a requerir observación si tienen una cardiopatía estructural, si tienen enfermedad crónica grave, si tienen un síncope que sucede en el ejercicio, en supinación, ¿sí? Que no tengan pródromos, palpitaciones en el momento del síncope, bradicardia sinusal inadecuada, ¿sí? Bloqueo sinoauricular no se llama problema, ¿sí? Porque no suelen generarlo en general, ¿sí? Son arritmias que son poco frecuentes y difíciles de identificar con el electro. La sospecha de un mal funcionamiento de un dispositivo implantado, QRS preexcitado, ya vamos a ver que está el Wolff-Parkinson-White, síndrome de Wolff-Parkinson-White o el Long-Gannon, ¿sí? Levine. La taquiarritmia supraventricular o la fibrilación auricular, trastornos arritmogénicos hereditarios, como la cardiopatía hipertrófica, son subjetivos, no diagnósticos, ¿sí? Y este sí es un electro específico que tenga una miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. No es necesario que la estudien, no la vamos a ver en el electro, ¿sí? Porque es una patología bastante compleja, ¿sí? Pero tiene su electro específico, así decirlo. Bien, entonces a estos pacientes que presenten tanto antecedentes o que el mismo cuadro haya sido generado por una enfermedad grave o la consecuencia del síncope generó un traumatismo que genere que tengamos que intervenir quirúrgicamente o que requiera de una mayor evaluación, a esos pacientes los vamos a hospitalizar. ¿Sí? Bien. Profesor, perdón. Sí. ¿Cómo es hecho el estudio electrofisiológico? Los estudios electrofisiológicos son estudios en los cuales generalmente vamos a ahondar más en el origen de esa arritmia, ¿sí? Por ejemplo, para hacerles a grandes rasgos, nadie le va a tomar un estudio electrofisiológico, pero para que sepan, por ejemplo, se ve el origen, no sé, supongamos que tiene extrasístoles ventriculares, ¿no? El paciente tiene extrasístoles ventriculares que en general son benignas, y todo el mundo, todos tenemos extrasístoles ventriculares, pero quizás hay que ahondar más por qué, ¿sí? Pueden llegar a generar una patología bastante grave, sístoles ventriculares, entonces se requiere de un mapeo, ¿sí? Donde se pone como si fuera un electro, ¿sí? Se pone un mapeo y se ve de diferentes lugares para saber bien el origen de dónde está, ¿sí? Específicamente ese mecanismo arritmogénico, ¿sí? ¿Quién lo está generando anatómicamente en el corazón? ¿Sí? Más que nada se busca para eso o para ver si los lugares en los cuales se están generando esas arritmias son posiblemente de quitar, ¿sí? Como por ejemplo hacer una ablación, ¿sí? Con frecuencia de algún mecanismo, por ejemplo, vamos a ver un Wolff-Parkinson-White, que son comunicaciones que tiene la aurícula y los ventrículos por fuera de lo que es el sistema cardionector normal, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es ablacionar ese haz anómalo mediante estudios electrofisiológicos y después tratamiento invasivo para posteriormente no tener más ese síndrome. ¿Sí? Pero en sí no hay uno solo, sino que son varios mecanismos. ¿Sí? Se puede hacer un Holter, etc. ¿Está más o menos claro? Sí, sí, gracias. Esta escala, la escala de Calgary, ¿sí? Lo que nos ayuda es a diferenciar, mediante una serie de preguntas, si el paciente puede llegar a tener un síncope de origen cardiogénico, ¿sí? O un síncope neuromediado, ¿sí? Más motor, o que el origen
tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, no tanto con patología cardíaca per se. ¿Sí? Entonces acá lo que dice, 10 variables clínicas, ¿sí? Que se asocian a sobre todo lo que es el síncope cardíaco, es la edad del paciente, el sexo, ¿sí? Sobre todo sexo masculino, que tenga cardiopatía estructural, bajo número de episodios, que tenga un pródromo breve o que no tenga pródromos el paciente, síncope supino, síncope de esfuerzo, y que no tenga ningún, como dijimos, ¿sí? No tenga ningún pródromo ni síntomas neuromediados, ¿sí? Todos estas preguntas, ¿sí? Que son para más tirando el lado de neuromediado, y nos va a restar puntaje, ¿sí? Y si nos da menor a 2, nos habla de que el paciente puede ya tener un síncope de origen vasovagal o de origen radiofónico, ¿sí? Según cómo lo respondamos. Bien, esto son una serie de scores que se han utilizado para ver el origen. Siempre que vean que cualquier patología, no solamente el síncope, donde se evidencia que hay muchos scores, ¿sí? Para lo mismo, o sea, evaluar lo mismo, quiere decir que no hay ninguno que sea altamente efectivo para diagnosticar a estos pacientes. ¿Sí? Quédense con esa idea. ¿Es importante saberlo? Sí. ¿Nos ayudan? Sí. Pero siempre tener un criterio clínico para utilizarlos. Sí. Es importante. Bien. ¿Cómo vamos a estudiar a un paciente que presente un síncope? ¿Sí? La maniobra de Valsalva, ¿sí? Se puede utilizar. ¿Saben lo que es la maniobra de Valsalva? ¿Qué es lo que se busca con las maniobras de Valsalva? Puede ser que aumente el retorno venoso. Más que aumente el retorno venoso, tienen que ver las presiones. ¿Qué es lo que hacen las presiones? ¿No es para aumentar la Presión presión? venosa central. Venosa central, no es más que central. Lo que buscan es que cambios en la presión, tanto intratorácica, ¿sí? Como la intraabdominal, ¿sí? Son maniobras que hacemos que los pacientes hacen con una especie de fuerza, ¿sí? Hacen, por ejemplo, que soplen dentro de una jeringa, ¿sí? Se sube el émbolo de la jeringa, y el paciente tiene que hacer fuerza, soplar, eso aumenta, ¿sí? Hace una presión, aumenta la presión intraabdominal, ¿sí? Y hace una presión intratorácica. Bien. ¿Y qué genera esto? Muchas veces genera que el paciente presente cambios en lo que es las presiones arteriales y posterior a esto presentan un síndrome. ¿Sí? Entonces, nos habla de síncope de origen por hipotensión ortostática neurogénica. Sí, sí, nos llega a dar positivo. Profesor, perdón. Sí, La maniobra de Valsalva es hecho para normalizar la presión, ¿no es eso? Para que cuando, no sé si está muy alta la presión, hacen eso para que la presión vuelva al estado basal, ¿no es eso? no es que busca aumentar la presión, ¿sí? Si bien lo puede hacer, ¿sí? Puede tanto aumentar o disminuir, ¿sí? En este caso del síncope, ¿sí? Puede aumentar o disminuir. Si el paciente presenta los cambios, ¿sí? Que sean sugestivos, puede diagnosticarse hipotensión ortostática. ¿Sí? Porque el paciente lo que va a tender a hacer, hay distintas fases. ¿Sí? Hay unas fases en las cuales uno comienza con la expiración, ¿sí? Usada, en la cual primero vamos a tener un aumento de la presión arterial, después un descenso, pero vas a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y después se puede evidenciar una disminución de la presión arterial y una disminución de la frecuencia cardíaca.
Esos son distintos niveles de cómo el cuerpo va regulando, ¿sí? Lo que busca la maniobra Valsalva es que tengamos íntegro nuestro reflejo, nuestro varo reflejo. ¿Sí? Si fueran de los varoreceptores no sé, revertidos, lo que busca es eso, la integridad del mecanismo de regulación de la presión arterial por esto, varoreceptores. ¿No? Sí, y en ese caso, ¿para qué sirve? No entendí muy bien en ese caso. ¿Para ver si es neurogénica o cardiogénica? Claro, uno lo evalúa de esta manera, la manera Valsalva, tiene, si nos ponemos a quisquillosos, hay un montón de variedades que puede llegar a tener. En las distintas fases que te nombré, puede tener distintas alteraciones en diferentes lados y nos va a hablar de X patología diferente. Pero a grandes rasgos nos habla de que el síncope, ¿sí? Que pueda llegar a presentar el paciente, son de origen por hipotensión ortostática neurogénica. ¿Sí? Neurogénica quiere decir que hay una pérdida en el mecanismo vasomotor, ¿sí? Puede ser causado por una disfunción autonómica primaria, secundaria, ¿sí? Como habíamos dicho antes. Pero nos evalúa el origen, ¿sí? No es específico. Evalúa el origen para poder diferenciarla de una que sea de origen cardiogénico, que estemos en la duda. ¿Quedó claro ahí? Sí, gracias. Bien. Prueba de respiración controlada, ¿sí? Considera la evaluación de la función autonómica, ¿sí? Para lo mismo. ¿Sí? Se evalúa lo mismo para la maniobra de Valsalva. La que más común se hace es la maniobra de Valsalva. Fíjense que esto son la recomendación, ¿sí? Se lo explico ahora, no sé si ya se lo había dicho. Esto es la clase de recomendación y esto es el nivel de evidencia. Van a ver en una guía, cuando vayan a leer una guía, van a tener estas cosas. ¿Cuáles son la clase de recomendación? Puede ser clase 1, que quiere decir que todos lo recomiendan, clase 2A, en la que la mayoría lo recomienda, clase 2B, en la que está dividido, ¿sí? Hay gente que lo recomienda y hay gente que no, ¿bien? Y la clase 3 quiere decir que no lo recomienda ninguno, ¿sí? Eso es la clase de recomendación. Y el nivel de evidencia, tenemos el A, B o C. El A es el mayor nivel de evidencia que puede tener X indicación que pueda llegar a una guía, ¿sí? Que sea por estudios grandes, bien, estudios, no les quiero decir los nombres específicos porque no estudiaron epidemia todavía, pero son estudios en los que se midió una población muy grande para poder decir que es una representación significativa de la población general. ¿Sí? El nivel de evidencia B tiene un nivel de evidencia bastante bueno, ¿sí? No es tanto como el A, pero sirve. Y el C son recomendaciones de expertos, ¿sí? ¿Qué quiere decir recomendaciones de expertos? No tiene ninguna evidencia, ¿sí? Lo dice un cardiólogo que dice yo hice esto y a mi paciente le hizo bien. ¿Sí? Eso no tiene ningún nivel de evidencia. ¿Sí? Eso para que vean más o menos en una guía y puedan saber leer la recomendación y el nivel de evidencia. ¿Sí? Que lo tienen la mayoría. La prueba de BIP de expansión o de Hungry, esto se evalúa para ver la enfermedad del lóbulo sinusal, también, ¿sí? Nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, con la recomendación 2B, y el monitoreo ambulatorio de la tensión arterial, ¿sí? Vamos a ver, el paciente puede llegar a hacer un mapeo, ¿sí? Y según cómo pueda venir ese patrón, ¿sí? En el mapa, vamos a escuchar diferentes cosas. ¿Sí? Bien. Después, estas son maniobras o indicaciones para ver la función, ¿sí? De este sistema. Ahora, después tenemos diferentes maniobras donde podemos inducir al paciente a que presente un signo, ¿sí?
Por ejemplo, el masaje del seno carotídeo se indica en pacientes con causa desconocida de síncope o con sospecha de mecanismo reflejo, ¿sí? Y la bradicardia o hipotensión que reproducen los síntomas confirma el diagnóstico de síndrome del seno carotídeo, ¿sí? Una hipersensibilidad del seno carotídeo. Entonces ahí nos está hablando ya que es de origen alergénico. Si uno le hace un masaje del seno carotídeo al paciente y posterior a esto presenta una caída de la presión, presenta síntomas de síncope, nos hace el diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Y la bipedestación activa está indicada para pacientes con sospecha de síncope reflejo o por hipotensión ortostática. Sí, no se usa mucho, ¿sí? Se usa el masaje de seno carotídeo. Y lo otro que es muy común, ¿sí? Que lo van a ver en el libro, es el famoso TIL test. ¿Sí? No me importa que sepan todas las indicaciones, ¿sí? Que sepan que se utiliza para el diagnóstico del síncope vasovagal. ¿Sí? Es el neuromediado. Vasovagal o neuromediado, ¿se acuerdan que es el más frecuente de todos? Es pregunta de examen. Lo que se hace en esta prueba es poner al paciente en una camilla, ¿sí? Una camilla especial, en la que está una cierta cantidad de tiempo, y posteriormente lo que se hace es una camilla ondulante, ¿sí? Va ondulando, ¿sí? Lo va moviendo al paciente y induciendo de esta manera a que el paciente pueda llegar a tener un síntoma o los síntomas, ¿sí? De esta manera, ahí nos evidencia que el síncope puede llegar a ser de origen vasovagal. Bien. En el libro lo tienen como que es el diagnóstico. Hoy en día no se suele utilizar como prueba diagnóstica de síncope vasovagal, pero sí nos habla de que pueda llegar a tener un componente neuromediado, por así decirlo. Sí. No es tan utilizado para diagnóstico. Sí, ¿Ese es el test que se le hace al paciente? ¿Se lo pone en una cama tipo para que baje la presión al miembro inferiores o no? sí, 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 sí. Es la camilla ondulante. Sí. Ok. Es una camilla ondulante, porque vos lo tenés al paciente y lo pones nuevo. Y le puedes poner bipedestación. Generalmente se lo pone de posición supina a bipedestación. Y vemos ahí que puede llegar a tener un componente nuclear. Sí. Gracias. Profesor, con este test también no podría hacer el diagnóstico de síncope por hipotensión ortostática, ya que cambia la posición de la camilla de supino a bipedestación. Por eso mismo digo que hoy en día se suele utilizar, acuérdense igual que sobre al principio, síncope vasovagal, ¿sí? Puede llegar a tener un componente ortostático. ¿Sí? Entonces, y el que nos dé positivo, igualmente, por eso le digo que es algo más complejo, el que nos dé positivo, el TIL test, no nos habla solamente de síncope vasovagal, porque hay otras causas de síncope por hipertensión ortostática. ¿Sí? Esa es la crítica a la que se le hace al estudio. ¿Sí? Que por más que nos dé positivo, puede ya tener una hipotensión ortostática por otra causa, ¿sí? No de origen neuromediado, ¿sí? Sino porque tiene, no sé, pongamos que tiene Parkinson, de paciente que todavía no lo diagnosticaron, y presenta síncope. ¿Sí? ¿Se explica más o menos el mecanismo? Esa es la crítica por la cual se la hace. Ah, entendí. Gracias. A eso iba, que hoy en día no se utiliza tanto como diagnóstico, sino para descartar que el origen sea cardíaco, primero, bien, y después ver el componente, ¿sí? Hay diferentes, se puede hilar mucho más fino en esto, pero nos da el componente ortostático y probablemente vasovagal, ¿sí? Quédense con la idea, porque les van a tomar a ustedes que el TIL test diagnostica el síndrome vasovagal, pero hoy en día es como una herramienta de guía, ¿sí? Más que en sí diagnóstico, por lo que hablé recién. Sí, es más para descartar que sea cardiogénico, ¿no?
Exactamente, más que sea para el origen cardiogénico y ver si el paciente requiere un manejo u otro. ¿Sí? Están de diferentes formas. Bien, ¿hasta acá me siguieron? Sí, Estas Sí. son todas las indicaciones, ¿sí? No me interesa que se sepan todas las indicaciones del kit test, sí que sepan para qué sirve, ¿sí? Y cómo se utiliza. Bien, el masaje del seno carotídeo, vamos a ver esto que ya hemos visto. Sí, pero bien. Bien. Lo que sí les quería decir, con el masaje del seno carotídeo lo vamos a volver a ver, no solamente en síncope, sino porque este mecanismo, el masaje del seno carotídeo, puede llegar a ser una herramienta terapéutica en cierto tipo de arritmias, ¿sí? Porque son supraventriculares. Bien, entonces, a grandes rasgos, ¿cómo vamos a tratar a un paciente que tenga un síncope? ¿Sí? A los pacientes los tenemos que formar, ¿sí? Y nuestra primera tarea es educar para poder prevenir complicaciones, ¿sí? Más allá de los fármacos, más allá de todo, nosotros como médicos tenemos que educar al paciente, informarles de la patología que están teniendo, que conozcan la patología que están teniendo, para poder así poder prevenir las complicaciones. Si son en el síncope, si sucede en la vía pública, no llevar al paciente a que tenga un traumatismo de cráneo, ¿sí? Con las consecuentes complicaciones que tiene un traumatismo de cráneo. ¿Sí? Puede tener un accidente hemorrágico consecuente al traumatismo del cráneo, y nosotros podríamos haber hecho algo más para evitar que ese paciente tenga eso. ¿Sí? O que tenga una fractura de cadera, con las consecuentes complicaciones que lleva todo esto, ¿sí? Postraciones, etcétera, y empeoramiento de la calidad de vida. Entonces, es importante que podamos prevenir este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, medidas básicas, ¿sí? Sobre el estilo de vida, manejo de comorbilidades, y hábitos, que cambie hábitos de la vida cotidiana, ¿bien? Que tenga una adecuada hidratación, que tenga una ingesta de sal que sea adecuada. Ojo, pacientes hipertensos, recuérdense que no se recomiendan más de 2 gramos de sal por día. Maniobras de contrapresión, ¿sí? En esto hay diferentes maniobras que los pacientes pueden llegar a realizar cuando tienen la sensación de que pueden venir un síntoma. ¿Sí? Lo que habíamos hablado del mecanismo de los síntomas neuromediados y de los pacientes que tienen los pródromos, ¿sí? Que no era lo más frecuente, pero que lo podían llegar a tener, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando los pacientes tienen estos síntomas, pueden hacer diferentes maniobras que nosotros les explicamos para que prevengan el síncope. ¿Sí? ¿Cuáles son estas maniobras? Por ejemplo, estar de cuclillas, se puede hacer de cuclillas, puede generar una contracción de los miembros inferiores y de la región glútea. ¿Para qué? Para que el retorno venoso suba, ¿sí? O sea, para aumentar el retorno venoso y aumentar la presión de perfusión cerebral y no generar el síncope. El cruzar las piernas, bien, mucho lo que hacen es eso, ¿sí? Se cruzan las piernas y evitan de esa manera el síncope. ¿Sí? Son importantes que se las expliquen. Yo vi un video hace poco de un cardiólogo en Instagram, si después la semana que viene si se los puedo mostrar, se los muestro, ¿sí? No llegué a ponerlo acá el video, ¿sí? Pero hizo un reel donde explicaba todas las maniobras que podemos recomendarle a un paciente con síncope para poder evitar, ¿sí? Que lo tenga.
Las medidas de compresión abdominal y las medias compresivas, esto es algo que también se utiliza mucho. ¿Sí? Las medias compresivas son aquellas que comprimen lo que es el miembro inferior e impiden la éstasis sanguínea. Se utilizan tanto en síncope, se pueden utilizar en TBP, ¿sí? Como profilaxis. También se puede utilizar las medias compresivas. La cabecera elevada durante el sueño, si tienen la cabeza elevada durante el sueño. Y podemos llegar a tener un tratamiento farmacológico, ¿sí? Para poder prevenir los síncopes. ¿Sí? Después tenemos la interrupción o reducción del tratamiento paso activo. ¿Sí? Pero bueno, es importante porque es bastante común que se acuerden esto, ¿sí? La formación, ¿sí? La educación del paciente y las maniobras de contracción para poder evitar como medidas, por así decirlo, no farmacológicas del psicólogo. Bien, entonces, tenemos un paciente con un síncope, ¿sí? Ortostático, síncope reflejo. Lo primero que tenemos que hacer es educación, ¿sí? Y medidas higiénico-dietéticas. Como ven, lo recomiendan todos, ¿sí? Después tenemos que ver, si el síncope es reflejo, tenemos que evidenciar si es grave o si es recurrente. Si tiene un fenotipo de hipotensión, si tiene el paciente fármacos hipotensores, si presenta pródromos o si tiene un componente de cardioadquisición. ¿Sí? Si tiene un fenotipo hipotensivo, se puede dar fluorocortisona o midodrine. Si tiene fármacos hipotensores, tenemos que interrumpir estos fármacos, si pueden disminuir la dosis de los mismos. Ya vimos hipertensión, entonces en hipertensión, más allá de que siempre se tiende a agregar fármacos, no vamos a buscar que el paciente presente episodios hipertensivos y menos que presente síntomas. Entonces, al presentar estos síntomas, el cardiólogo lo que debería hacer es interrumpir o disminuir la dosis del fármaco. Si tiene pródromos, se pueden utilizar las maniobras de contrapresión que habíamos hablado. ¿Sí? Si no presenta pródromos, tenemos que hacer un holter. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver que el paciente no tenga un origen cardiogénico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la característica que tenían los síncopes de origen cardiogénico no presentan? ¿Sí? Es lo que se llama drop attack. ¿Sí? Drop attack es que de repente el paciente se desplomó en la calle de la nada. ¿Sí? De la nada, sin tener ningún síntoma ni nada, se desploma en la calle, eso se llama drop attack, y es típico, ¿sí? De síncopes de origen cardiogénico. ¿Sí? Como por ejemplo puede suceder en un bloqueo AB completo, ¿sí? Bien. Si tiene una cardioinhibición, ¿sí? Dominante, vamos a ver si tiene pausas, ¿sí? Espontáneas o inducidas, esto no importa, ¿sí? Pero a lo que va es a estimulación cardíaca. ¿Sí? Lo que vemos es que, por ejemplo, si tiene un bloqueo AB de tercer grado, el paciente va a tener que ir a un marcapasos. ¿Sí? Le vamos a tener que poner un marcapasos para que no presente de vuelta esos síntomas. ¿Sí? Aparte de que el bloqueo de tercer grado por sí mismo es una patología grave que puede llegar a generar la muerte del paciente. Sí. Entonces, según si es de origen cardiogénico, ¿sí? Lo que tenemos acá no les puse el origen cardiogénico, ¿les parece? Cuando vemos un síncope que es de origen cardiogénico, ¿sí? Tenemos que evaluar cuál es la causa. ¿Sí? Como habíamos dicho, siempre de la clase, ¿sí? Teníamos que ver cuál es la causa. ¿Sí? Si es causa rítmica o es estructural. ¿Sí? Si es un infarto, el paciente va a tener que hacer una revascularización. Si el paciente tiene una estenosis aórtica, hacer un reemplazo valvular o un reparo valvular. Hoy en día se hace lo que es el reemplazo valvular.
En la miocardiopatía hipertrófica se hace lo que es el CDI, ¿sí? O sea, poner un cardiodesfibrilador implantable, donde los pacientes pueden llegar a tener muerte súbita. Se pueden hacer miotomías también, miotomías. Hay fármacos también, es una patología bastante estudiada, está en auge. Hay fármacos nuevos que se utilizan para disminuir esta hipertrofia ventricular. Los tumores, el tratamiento de los tumores, si son resecables o no. El taponamiento, hacer una pericardocentesis, anomalías congénitas, de la que sea, ¿sí? Tener una cirugía. Si tiene una disfunción de la válvula protésica, reevaluar el componente quirúrgico. Y esto ya lo vieron, ¿sí? Tratar el TEP, o la disección aórtica, o la hipertensión pulmonar. Y en cambio, si tiene un origen arrítmico, si tiene bradiarritmias, tratar la bradiarritmia, generalmente si presenta síncope, si es sintomática, generalmente es grave, que no es de las primeras, entonces puede ya requerir un marcapaso. Y las taquiarritmias, las ventriculares, ya de por sí son una emergencia. Sí, el paciente generalmente no de por sí va a estar en paro cardíaco, ¿sí? Con la taquicardia ventricular, pero puede llegar a estar descompensado muy dinámicamente. Es decir, no se tratan de las taquiarritmias ventriculares con consultorio, ¿sí? Va a estar internado en el sitio. Y las supraventriculares, hay millones para hablar, ¿sí? Pero generalmente requieren un tratamiento más que nada farmacológico, ¿sí? Entonces, de esa manera tratamos al síncope cardiogénico, ¿sí? ¿Sí? Eso ya lo van a ver en cada patología, ¿sí? Subyacente que tenga. ¿Sí? No es que hay un tratamiento específico para el síncope, sino que es tratar la causa que lo genera. ¿Sí? Bien. O- Y por último, sí. Permiso, yo no entendí la última. ¿Puedes volver no, no, Ah, ahí. Sí, eso es para el tratamiento, sí. Si es cardiogénico, no entendí ese de pausas espontáneas, pausas inducidas, ¿qué es eso? bien. Acá lo de cardiodivisión, esto no importa. Si sepan que la cardiodivisión, ¿sí? Generalmente va a llevar a una estimulación cardíaca. Nos está hablando de que el paciente pueda llegar a tener acá un componente cardiogénico. Sí, eso me puedo explicar. Sí, porque hay veces, no quiero ir muy fino porque no es la idea, pero pueden manifestarse de manera mixta, ¿sí? Tener tanto un componente vasomotor como un componente cardioinhibitorio, ¿sí? Tener ambas cosas, ¿sí? Entonces, puede llegar a tener tanto un síncope porque tiene una disautonomía, pero a su vez tiene una patología cardiológica, ¿sí? Que lo pueden estar ambas causando el síncope, ¿entiendes? Sí, sí, pero eso no hay que saber, ¿no? Es muy detallado No, así. ya es mucho más específico, ¿sí? Pero existe, ¿sí? Son patologías que se superponen, ¿sí? Por eso les digo que cardio es un mundo aparte, chicos, ¿sí? Lo importante es que sepan lo más general, ¿sí? Pero existe, ¿sí? Que tengan un componente reflejo o vasomotor, que a su vez tenga también un componente cardiovascular, ¿sí? No es que son, ¿sí? Para poder estudiarlo de manera más amena, se lo divide en dos, pero se pueden combinar, ¿sí? Quédense con esta idea, ¿sí? Acuérdense si tiene pródromos, la manera de contrapresión, ¿sí? Si tiene los fármacos hipotensores, disminuir la dosis, y, o sea, adecuar el tratamiento farmacológico de la hipertensión, ¿sí? Y si tiene un fenotipo hipotensivo, ¿sí? Ortostático o reflejo, hacemos el tratamiento farmacológico con fludrocortisona y omidol. Ese es para aumentar la presión, ¿no? Los dos. Sí. Bueno.
Bien, y por último, acá tienen algunas medidas, ¿sí? Tanto para el síncope reflejo o para la hipotensión ortostática. Bien, acá tienen, por ejemplo, lo que es importante, fibras isométricas de compresión, que era lo que hemos hablado antes, es decir, las medidas, más que nada lo que son las medidas eh, no farmacológicas. ¿Sí? Y acá tienen, ¿sí? Midodrine, cortisona, midodrine, y cortisona. Como ven, no es que automáticamente hacen el diagnóstico y le hacen tratamientos farmacológicos, sino que primero buscan generar que el paciente, por el entendimiento de su patología, pueda buscar revertirla, ¿sí? Con sus medidas higiénicas estéticas, mejorando la presión arterial, mejorando toda su calidad de vida, ¿sí? Y si llega a presentar los síntomas, las medidas isométricas de contrapresión, y si no, sí, se usan los fármacos. Bien, chicos, ¿quedó claro? Sí, profe. Pero Bien. Se hizo rápida la clase de hoy. ¿Les quedó claro síncope? Sé que fuimos un poco más profundo de lo que está en el libro y la idea es esta, ¿sí? Que tengan un manejo general de lo que es el síncope. Importante lo del TIL test, ¿sí? Y también las medidas terapéuticas. Bien. Más que nada, quiero que se lleven eso, ¿sí? Diferenciarlo, sepan diferenciarlo, un síncope de una hipotimia, un síncope de una crisis convulsiva, ¿sí? Porque igualmente, por más que parezca que es bastante fácil, por así decirlo, diferenciarlos, no lo es. A veces no lo es. ¿Sí? Profesor, perdón, tengo una última consulta. Sí. Una síncope se puede tener, por ejemplo, un dolor muscular en día posterior también, porque en la tabla estaba que solo en las convulsiones. Dolor muscular, no les puedo escuchar bien. ¿Cómo? Sí, sí, y un dolor, porque mi pregunta es porque yo tuve una síncope una vez, estaban Sí. estudiando y, y yo tenía un dolor inmenso en la pantorrilla en el día posterior del síncope, pero en la tabla que estaba ahí decía que en las convulsiones eran común un dolor muscular posterior a la síncope, pero, perdón, a la convulsión, una epilepsia, pero yo tuve un dolor como si tuviese una contracción muy fuerte en un momento. Sí, como si fuera un calambre. Exacto. Claro, Eso puede pasar, ¿no? También en puede, síncope. puede pasar porque, lo voy a compartir. El máximo. Pueden tener movimientos tónico-clónicos, ¿sí? Y los movimientos clónicos a veces se pueden llegar a manifestar de esa manera, ¿sí? Son un aumento del tono muscular, ¿sí? Previos a poder presentar el episodio de sincopal, ¿sí? Es más raro, pero lo puede llegar a presentar, aunque es más frecuente en la epilepsia, ¿sí? Entonces, por cómo lo había descrito, quizás, como ven ahí, se puede confundir bastante, ¿sí? Lo que es una crisis convulsiva de un síncope. Sí, sí. ¿Está? Gracias. Ujú. Bien, chicos. Si no queda ninguna duda, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene va a dar la clase Ana,